El peor tipo de necio es aquel que cree que está siempre en lo correcto. Y la Biblia le llama que se cree sabio en su propia opinión. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo de fin de semana. ¡Qué alegre viernes! Julito, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Contento, qué alegre te veo. Sí. De haber llegado a viernes. Es que los viernes son fabulosos, aunque nosotros viernes, sábado y domingo son bien intensos. Yo te decía antes, "Ay, ya es el fin de semana". Sí, ya viene el fin de semana. Mira, y el fin de semana es interesante. Y en unos días en Campus Cuscatlán vamos a estar inaugurando, 25 de octubre vamos a estar inaugurando las noches de viernes de Campus Cuscatlán. Sí. Esas no son como las noches navideñas, sino que nosotros en Iglesia Bautista Vida Nueva, aquí en la ciudad de San Salvador, tenemos cultos los viernes en la noche. Sí. En este momento en Campus Lourdes, Campus Apopa y en Campus Miralvalle. Sí. Y vamos a abrir 25 de octubre en Campus Cuscatlán, sí. Y por supuesto en Campus Cuscatlán también tenemos sábados en la noche. Sí. Y tenemos domingos los dos servicios regulares, como están en todos los otros campus, con la excepción de Lourdes, que solo tenemos un servicio. Pero hablando de viernes, vamos a empezar el 25 de octubre con una serie, entiendo yo, especial. No, especial, libro de Hechos, porque tenemos algunas cosas que vamos a hacer al terminar Primera de Tesalonicenses. Algún día esto tenemos que platicar. Sí, de la casa. Porque viene un montón de cosas buenas, muy buenas, y la oportunidad de ganar a otros, la oportunidad de crecer nosotros en nuestro conocimiento de la Biblia, pero también en la aplicación de algunos conceptos que creemos que son importantísimos. Entonces, vienen varias cosas. Y luego viene Navidad. Porque tú estás... La parte logística, va a seguir habiendo cultos aquí en Miralvalle. Algunos me dijeron, y se van a desaparecer. Vamos a seguir teniendo cultos en Miralvalle. Pero alguien me dijo, hermano, muchas gracias. ¿Sabe usted que yo vengo de ese lado de la ciudad y que todos los viernes me toma más de una hora llegar? Sí, o más. Sí. Algunos lo hacen. Nosotros apreciamos el deseo de muchos de crecer. Pues ellos aprecian que vamos a ver. Sí, entonces lo vamos a hacer del otro lado. Pero mira, estamos aquí hablando de peligro necio a la vista. Sí. Así se ha llamado la serie esta semana. Hemos hablado de Proverbios capítulo 26, los primeros 11 versículos básicamente, o versículos, los primeros realmente 12 versículos. Sí. Y hemos visto una serie de principios que creo que son importantísimos. ¿Verdad? Y no pongas al necio en una posición de honra, no nos conviene, no le conviene a él y no nos conviene a nosotros. Entender que Dios lo va a usar para formarte a ti, o sea, en sus necedades, Dios te va a probar. Aprendimos también en los versículos 3, 4 y 5 que hay una parte de todo esto que se trata de tomar control de la circunstancia, no ponernos a discutir con el necio porque el necio precisamente es necio. O sea, no vamos a llegar a nada. Y dice, así como el caballo necesita un látigo y el burro necesita un freno. Para que los controles, pues el necio necesita que tú tomes control también, ¿verdad? Okay. Y luego el día de ayer estábamos hablando de las responsabilidades que damos a necios, como estos autosabotaje para nosotros. Delegar en ellos nos va a regresar. Qué buena palabra, no la usamos ayer, pero delegar es una necedad en sí. Ahora vamos a poner un último principio, que creo que quizás es el que resume todo o el que contiene todo o el que nos desafía más, yo no sé, ¿verdad? Pero creo que el que nos desafía más. Sí, este último principio es que no hay que pasar por alto que el peor necio es el que se cree sabio. Sí. El peor necio es aquel que insiste en su necedad y cree que está bien. Sí. Cree que está bien y en la parte más profunda de su alma está convencido que su opinión es la correcta. Ese necio es el peor de los necios. Y ese podemos ser nosotros. Sí. Ese es más fácil que seamos nosotros que quizás todos los anteriores. Y uno tiene que tener mucho cuidado. El concepto está dado en 3 versículos. Sí. Y dice así, en Proverbios capítulo 26, versículo 10, dice, como arquero que a todo hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos.
como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y luego dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Qué tremendo, qué tremendo. Y tú lo dijiste bien, creo que este es un riesgo grande. ¿Sabes qué? Hay diferentes aspectos que podríamos ver de este principio. A mí uno que me impresiona es cómo la Biblia te manda a buscar a la Biblia, la verdad, y te manda a buscar a otros que te ayuden a equilibrarte. Sí. Todos los pasajes que se ven, la multitud de consejeros, está la sabiduría, todos los pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de líderes cristianos, voy a decir en plural, los apóstoles subían, el liderazgo, los ancianos. Siempre es mencionado en plural. Sí. Con excepción de los casos malos. Diótrefes. Diótrefes, sí. Este es uno. Hay otro fulano, no me acuerdo quién es ahorita, que son señalados individualmente. Sí. Entonces, una parte de esto tiene que ver con recibir el consejo de otros que consideramos sabios. Sí, exactamente. Y el tomar decisiones, el no tomar decisiones que nos terminen causando problemas de una forma repetitiva. O sea, el problema es doble aquí, como tú acabas de decir. Es no escuchar a los demás porque creemos que nosotros tenemos la única alternativa, la única forma correcta de pensar, pero además repetir esto. Repetir esto en lo que estamos causándonos daño. Fíjate que ese primer pasaje, yo no estaba seguro si clasificarlo dentro de los de ayer o los de hoy, pero creo que tiene que ver con hoy más que ayer. Dice, como arquero que a todo hiere es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. Sí. ¿Qué está diciendo? También lo de ayer también. Sí, es muy peligroso. Es muy peligroso alguien con una ametralladora que está disparando para todos lados. Dice. Pero aquel que trae gente a trabajar a su casa, que son insensatos y vagabundos, se está metiendo en un liazo tremendo. Entonces, ahora está buscando tu propio daño. Pero dice, si esta persona regresa a cometer su mismo error, ¿verdad? Y dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hace muchos años, y ahora voy a hablar algo muy de viejitos aquí, pero Julio Iglesias, a quien todo el mundo se acuerda de él en Julio. En Julio, sí. Él sacó una canción que se llamaba Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Y entonces yo cada vez que paso por este pasaje pienso en la canción de Julio Iglesias. Hay gente que se mete en un lío, trae a alguien a trabajar que no debe ser la persona correcta en su casa y lo repite. Mira, perdón. Y lo repite, y lo repite. Aquí te voy a poner algunos ejemplos para que algunos se identifiquen. Ya refinancié, ya pagué todo. Me voy a quedar solo con una tarjeta por cualquier cosa. Y años después, unos pocos años después, lo ves en la misma situación. Es la chica que escoge al chico malo. Sí. Y regresa al chico malo. Sí. A otro chico malo. Y es el mismo perfil. Y todos sus ex son ex malos, pero siguen siendo malos. O sea. Sí. Y tú puedes ir por la vida viendo diferentes áreas. El tratar mal a las personas que te deja solo. Y seguir haciéndolo. Sí. Y tú ves los resultados, estás copiando los resultados. Habla de la falta de cuidado de la salud, los elementos más básicos, y tener un problema y regresar a lo mismo. Sí. A todos estos elementos. Es la persona que deja el vicio porque el vicio está por matarlo, ¿verdad? Y entonces, el vicio que sea, todos los vicios son malos, pero algunos vicios son muy dañinos para la salud. Y cuando ya la salud está más o menos bien, regresa al vicio, regresa al mismo vicio. O el que corre, tiene un gran accidente y gracias a Dios no se murió. Y lo ves que sigue corriendo. Sí. La persona que, ¿sabes? Corriendo en vehículo, ¿verdad? Sí, la persona, o sea, todas estas necedades, voy a decir necedades. Pero peor. Tú hablas con la persona y defiendes su posición. Eso es quizás lo peor, porque ahí es donde Salomón dice, esto es muy malo, o sea, perdón que use la expresión, pero con mucho respeto para los perros, ¿verdad? Pero es una animalada. Saludos a Nieves, que me escucha. Es una animalada, o sea, que es como un perro que vuelve a comerse su vómito. O sea, hablando de gráficos, ¿verdad? Uno dice, ay, qué tremendo esto, qué asqueroso, pero qué cosa más tonta esta. Bueno, así es. Pero sucede entre los perros. Sucede entre los perros y sucede entre los necios.
O sea, es el necio que repite otra vez su necedad. Y como alguien dijo ahí con Julio Iglesias, que te decía, ¿verdad? El problema no es tropezar de nuevo con la misma piedra. El problema es enamorarse de la piedra, ¿verdad? Y regresás y la abrazás y seguís en estas. Y dice Salomón, no, pero el problema... Te convertís en un rockstar, sí, pero de otro tipo. Sí, pero el problema es que dice Salomón, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? O sea, él sigue insistiendo que está bien, o ella sigue insistiendo que está bien. Y dice, más esperanza hay del necio que de él. Qué tremendo. Paráfrasis. Más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio. Dice la Biblia, aún el necio es contado como sabe cuando se queda callado. Sí. Hablemos de esta última parte. Esto es, aquí hay, no sé si es esto exactamente, pero hay orgullo y arrogancia. Sí. El que cree que siempre tiene la razón es un orgulloso y arrogante. Sí. Entonces ese es uno de los elementos. Sí. No sé si hay otros que el que no se basa en la verdad, el que no escucha a los demás, que no va tras la sabiduría que Dios ha descargado en otros. Sí. Todo esto son parte de este último caso. Y quizás porque a mí me gustaría en algún momento en el futuro, quizás hacer peligro, sabio en su propia opinión a la vista, porque creo que es una categoría per se. Pero, SOS. Sí, alguien nos escribió ahí, hey, yo extraño los SOS. Sí. Pero tú sabes que Proverbios capítulo 26 desarrolla el concepto del sabio en la propia opinión. Sí. Y te lo leo nada más, porque no tenemos el tiempo para desarrollarlo. ¿Has visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él, dice el versículo 12. El versículo 16 dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Capítulo 28, versículo 11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. El rico, perdón, otra vez, el rico es sabio en su propia opinión. Se cree que porque tiene dinero, tiene razón. O sea, que alguien tenga dinero solo mide que tiene dinero. No mide su sabiduría. Volvemos a lo mismo, las herramientas. Ese es uno de los casos terribles. El que siente que ha tenido éxito. Voy a ocupar ahora riqueza como sinónimo de éxito. Entonces, si he tenido éxito es porque algo he hecho bien. Sí. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El problema es que uno puede rapidito pensar que esté en lo correcto. Y es una de las cosas más difíciles que hay. Yo te voy a decir una de las expresiones más difíciles de pronunciar es, estoy equivocado. Estoy equivocado. Perdón, me equivoqué. ¿Cómo le cuesta a algunas personas esto? ¿Cómo duele? Es que duele el ego, duele el alma, duele y algunos no lo dicen, nunca jamás lo dicen, aunque están viendo el resultado de sus circunstancias y peor de sus acciones, y peor, regresan a hacer lo mismo para comprobar que estaban en lo correcto. Y uno dice, qué tontos. Ese es el peor tipo de necio, y es uno que pienso yo que nosotros podemos caer en esa circunstancia. O sea, ahí termina el trozo. El trozo ahí termina, sí. Has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del quisil, ¿verdad? Del torpe, del insensato, del fato, que de él. Mira, pregunta. ¿Cómo pudiera alguien darse cuenta que está siendo sabio en su propia opinión? ¿Tú crees que tiene que ver con los otros que tiene cerca? ¿Crees que porque es el que está actuando con base en sus pensamientos y cree que está en lo correcto? ¿Cómo se puede dar cuenta que no está en lo correcto? Sí, creo que la clave principal, volvemos a lo mismo, a lo que dijimos el otro día, es la verdad, es la palabra. A veces el necio tiene éxito. O sea, el necio no necesariamente es un desastre. No es sinónimo de fracaso. No. Yo pienso en algunas personas que siendo muy necias, ¿verdad? Habiendo sacado a Dios de su realidad, han llegado lejos. Y entonces eso les hace pensar que están en lo correcto. Pero estar en lo correcto es diferente que tener éxito. Sí. O sea, por eso este pasaje, el rico... Porque ahí podríamos hablar de los 4 o 5 casos. Uno es el rico. Sí. Otro es, ¿cuál dijiste? Mencionaste. El hombre rico sabio, hay generación... Bueno, te dije que en su propia opinión, el perezoso. El perezoso. Es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Algunas veces cree que se ha salido con la suya.
porque ha logrado quizás un estilo de vida en el cual hace poco y recibe lo que debe recibir. Entonces, ¿cree que esa es una buena idea? Sí, no hay que trabajar mucho, ¿verdad? Hay que ser sabio, hay que ser inteligente a ver a quién me bajo, ¿verdad? Y eso no es correcto, volvemos a lo mismo. Entonces dice la Biblia, el que es así está perdido, está más perdido que uno que solo es necio. Por eso pienso que es quizás el desafío más grande, porque toda la semana hemos visto esto desde la perspectiva. Ahí hay un necio, hay que tener cuidado. No lo pongas en una posición de honra. Ahí hay un necio, no hay que volar la cabeza porque Dios lo va a usar en tu vida. Hay un necio, tenés que tomar control, ¿verdad? No tenés que dejarte. Ahí hay un necio, no le des responsabilidades. Pero en todas estas posturas hemos asumido que el necio es otro, no somos nosotros. Pero de repente dice Salomón, hey, pero tú no te vayas a creer que tú estás en lo correcto siempre, porque eso es peor que un necio. Y pienso que esta es, por eso decía yo, es el desafío más grande. La forma de identificar si somos necios o no es la Biblia, es la palabra de Dios. Si nuestras decisiones no están sostenidas sobre la verdad de Dios, estamos tomando malas decisiones, ¿verdad? Y tarde o temprano nos va a ir peor que lo que le va a un necio. Qué tremendo. De verdad que este último pasaje, este último versículo, algunos que nos están escuchando, que se estiman que son quizás mucho tiempo estar en la iglesia, quizás mucho conocimiento de la Biblia, quizás un estilo de vida que es tranquilo, entonces han llegado a creer, o exitoso, o funcional, como el perezoso, han llegado a creer que Dios, yo estoy bien. Yo lo voy a decir, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo voy a añadir algo. Quienes estamos, y voy a decir estamos, porque papás, mamás, jefes, pastores, líderes, estamos en una posición de autoridad. Dueños de empresas. Los que estamos en una posición de autoridad, tendemos a pensar que tenemos la razón, siempre. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque la razón no viene por nuestra posición, la razón viene por la verdad de la Biblia. Si yo soy el papá y estoy apartado de la verdad de la Biblia, si soy el pastor y estoy apartado de la verdad de la Biblia, si soy el dueño y estoy apartado de la verdad de la Biblia, soy un necio. Y si sigo manteniéndome en eso de que yo tengo la razón porque yo soy tu tata, ¿verdad? Más esperanza hay del necio que de ti. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que el peor necio es aquel que se cree sabio en su propia opinión. Y el riesgo gigantesco de todos nosotros es que en la medida en que estamos acumulando a veces conocimiento, acumulando poder, acumulando autoridad, acumulando responsabilidad y poniéndonos en la posición de juzgar a todos los demás en su necedad, llegamos a creer que nosotros tenemos siempre la razón. Eso es peligrosísimo. Uno de los desafíos grandes de la semana es decir, hey, peligro, necio a la vista. Pero el desafío más grande es cuando lo que estamos viendo es un espejo. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que te evalúes, Si tú eres, especialmente si tú estás en eminencia, si tú eres el dueño, si tú eres el maestro, si tú eres el pastor, si tú eres el líder, si tú eres el papá de la casa, si tú eres la mamá de la casa, y crees que tienes la razón, Dios te ha provisto de una Biblia, de una palabra para ordenarte con base en eso, y te ha provisto de otros que tengan sabiduría, no simplemente los amigos o los cercanos, sino que algunos otros que tengan sabiduría, probablemente dentro del contexto de la iglesia, para que les busques y te ayuden a orientarte. La posición y el conocimiento técnico en algunas ocasiones, la experiencia y la habilidad no necesariamente son sinónimos de sabiduría. La sabiduría viene de la palabra de Dios. Y cuando tú piensas que tienes siempre la razón, hay un problema grande. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay más esperanza del necio que de quien cree que siempre tiene la razón. Fin de semana. Queremos animarte a ti a que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, a que le metas con todo, a que trates de aprender de otras personas. Vas a la iglesia precisamente, entre otras cosas, para crecer en tu sabiduría, no solamente para asistir a un servicio religioso, sino para ir saliendo poco a poco de las necesidades que son propias de la naturaleza humana. Si no tienes iglesia, eres más que bienvenido a Vida Nueva, cualquiera de nuestros 4 campus presenciales acá en San Salvador, en Lourdes, en Apopa, en Miralvalle o en Campus Cuscatlán.
Y sería buenísimo también que consideraras el campus digital si estás lejos de nosotros. Un abrazo fabuloso para muchos en el campus digital. Mira, a veces no nos queda aquí el chance de hablar de todo esto, pero tanta gente amada y conectada con nosotros que están a la distancia que vale la pena un abrazo especial para Así que enviamos el abrazo desde San Salvador y creo que eso, ¿verdad? Sí. Que pases un excelente fin de semana y nos vemos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.